y por tanto lo que procede es que demos comienzo a esta jornada que en el marco de la más amplia jornada contra la pobreza organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real, hoy toca en nuestra sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Como saben por el programa general, la jornada está estructurada con intervenciones en distintos centros. En nuestro centro en concreto se organizan 3 seminarios. Nosotros tenemos la suerte de dar comienzo a esta serie de seminarios con el que se organiza desde el grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos. Nosotros lo hemos titulado Políticas Públicas y Administración contra la Pobreza. Y como habrán tenido oportunidad de ver y comprobar en el programa, bueno, pues hemos querido abarcar los distintos aspectos, tanto en clave nacional como en clave comunitaria, en derecho social comunitario sobre todo, que afectan precisamente a estas políticas públicas que inciden decisivamente en todos y cada uno de los elementos que de la pobreza se van a considerar a lo largo de las jornadas durante todo el mes. En el ámbito jurídico social o jurídico laboral hay mucho terreno por recorrer, hay mucho camino que tenemos que transitar, en definitiva hay mucho esfuerzo que tenemos que realizar entre todos. A los presentes, lógicamente, pues les agradezco su asistencia, su sensibilidad, su interés y su compromiso. Todo camino comienza por un primer paso y, desde luego, el hecho de haberse interesado por esta causa, que es una causa de todos, que no nos es ajena a nadie, a ninguno de los presentes ni de los ausentes, demuestra en ese sentido que hay una voluntad por hacer algo diferente, por cambiar los esquemas y las estructuras en las que unos y otros estamos. Unos padecen con contundencia esos efectos devastadores que, sobre todo en nuestro país, desde tiempo inmemorial, porque después tendremos oportunidad de ver en nuestro panel de expertos, nos acompaña también el secretario general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, veremos cómo esto es una cuestión que viene de muy atrás, no solamente de la crisis. Pero sí es cierto y verdad que durante los años de la crisis se agudiza especialmente de una manera mucho más contundente y en ese sentido, bueno, pues golpea de alguna manera, de una manera más rotunda nuestras conciencias a la hora de afrontar este problema. Todos los centros se han preocupado y han trabajado en esta dinámica que se ha propuesto y en nuestro caso vamos a alterar ligeramente el orden, les anticipo, en la medida que el profesor Rojo Torrecilla, que se desplaza desde Barcelona, pues está en este momento transitando por la Meseta en un tren AVE y por tanto, bueno, pues va y viene en el día desde Barcelona y nos ha pedido lógicamente que le demos ese margen. Alteraremos por tanto el orden. Comenzará en primer lugar dentro del programa establecido la profesora Concha Sanz, conocemos todos, muchos de nosotros, algunos de vosotros ha sido vuestra profesora y aquellos otros pues son seguro que también la conocen. Las políticas públicas y los mecanismos de protección social ante situaciones de precariedad y vulnerabilidad es la propuesta que ella va a desarrollar. Unas políticas públicas hoy más necesarias que nunca y unos mecanismos de protección social hoy más amenazados que nunca. Desde esa perspectiva, en el ámbito y en el horizonte nacional, creo que es fundamental saber ubicarnos, saber dónde estamos para, a partir de ahí, poder entender en su justa medida y en el alcance de las distintas iniciativas de las administraciones públicas, hasta dónde sí y hasta dónde no tenemos cobertura o paraguas para amparar estas situaciones de pobreza, de exclusión social, de marginación, etc. Seguidamente será el que les habla, es decir, José Antonio Prieto, que no me he presentado y por ahí debería haber empezado, ¿verdad? Será el que les habla el que asuma el desarrollo de el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la propuesta de Pilar Europeo de Derechos Sociales, sobre todo porque tiene una incidencia clarísima, evidente, directa, inmediata sobre los colectivos en riesgo de exclusión. Tendré oportunidad, seguidamente, tras la profesora Concha Sanz, de desarrollar, analizar tanto el documento que se ha propuesto por parte de las instituciones comunitarias como algunas reflexiones o aportes que a mí me sugieren la propuesta que sobre todo desde el 2015, pero especialmente en este año que estamos, de 2017, se ha activado por parte de las instituciones comunitarias, el Parlamento, la Comisión, el Consejo. Seguidamente podemos hacer una pausa para tomar un cafetito, estirar las piernas, etcétera, etcétera, cada uno lo que necesite. Y en ese sentido, dejaremos un margen
de tal manera que se pueda incorporar también el profesor Rojo, que ya a esas alturas habrá llegado. Retomaremos la intervención con el empleo como respuesta a la exclusión social, los itinerarios y horizontes de inclusión que desarrolla nuestro compañero, amigo, invitado, Ángel Ruiz Moyano, secretario, como decía, general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, desde una dimensión, como pueden todos comprender, eminentemente práctica, en el sentido de que están trabajando en el terreno, en el día a día, codo con codo, con estos colectivos que están en esas situaciones de riesgo de exclusión, y qué mecanismos, qué vías, qué horizontes se vislumbran desde, en este caso, Cáritas Diocesana, en el trabajo, como digo, a pie de calle. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya sí, será nuestro amigo Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director del Observatorio también de Inmigración, y después tendré oportunidad de ampliar algunas parcelas, aspectos, facetas de su currículum, el que nos plantee la política de inmigración y el mundo del trabajo y cómo gestionar esa diversidad en un mundo globalizado donde los flujos migratorios son constantes. Hemos pasado, además tenemos una secuencia rapidísima. Tenemos un país en el que, de ser receptor de inmigrantes de cualquier latitud del mundo, africanos, asiáticos, latinoamericanos, hemos pasado a ser país de inmigrantes, sobre todo titulados universitarios que han tenido que salir a buscarse la vida fuera, porque aquí evidentemente el horizonte era sencillamente desolador. En definitiva, creo que las 4 propuestas que hacemos en este primer seminario que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abarcan, pues como digo, un conjunto de propuestas que sin duda son complementarias entre sí y que nos permitirán trasladar, yo creo, que una visión cinemascópica, con perspectiva, no solamente de lo que tenemos en las realidades más inmediatas o en el ámbito de nuestro país, sino en una perspectiva mucho más amplia, que nos haga ver y llegar a todos los ángulos posibles del tema que concita nuestro interés, el interés de todo, de los que vamos a realizar las intervenciones y, por supuesto, de ustedes. Lógicamente, como digo, a este empeño estamos llamados todos. La pretensión es que sea una jornada interactiva, participativa, implicativa a todos los efectos y niveles, y en consecuencia, como el movimiento se demuestra andando, comenzaremos dando ese primer paso, que no es otro que darles la voz también a ustedes. Tras el desarrollo de cada una de las intervenciones, si les parece, pues habrá oportunidad de contrastar, de analizar, de reflexionar conjunta, compartidamente, sobre lo que se haya ido exponiendo a lo largo de la mañana. Bien, pues insisto, bienvenidos sean, estamos encantados, muchos han sido los llamados, pocos los elegidos, somos afortunados de poder compartir esta sesión y ahí, como digo, pues nos van a tener siempre a su disposición. Yo no me extiendo mucho más, le vamos a ceder ya la palabra a la profesora Concha Sanz, que es, no lo he dicho, pero profesora, también lo saben, del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que en su doble condición, de profesora de nuestra área de conocimiento y también de trabajadora, de funcionaria de la Seguridad Social, pues tiene, en fin, unos ciertos mimbres privilegiados, pues, para hacer un enfoque de alguna manera integrado, integral, que nos permita ver tanto esa dimensión teórica como la práctica. Yo le agradezco mucho que haya aceptado, que haya hecho el esfuerzo, que haya hecho el hueco. De ella no tengo sino palabras, en fin, pues de reconocimiento, porque como compañera que es y con la que he trabajado muy cercanamente en sus últimos proyectos de investigación, pues quienes no la conozcan les puedo asegurar que es una persona perseverante, es sensible, comprometida y muy solidaria, he de decir, tanto dentro como fuera. En estos tiempos que corren, ni siquiera estamos exentos en el ámbito doméstico también, de la academia, de insolidaridades excluyentes. En este caso no es así. Todo eso son virtudes que la adornan y que yo no tengo sino que ponderar en su presentación. Muchas gracias, Concha, y cuando quieras, pues tienes la palabra para desarrollar tu propuesta de intervención. ¿De acuerdo? Estupendo. Mira, gracias. Que yo soy de lágrimas fáciles, José Antonio. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de este evento y en especial a mi mentor,
el profesor Prieto, que haya contado conmigo para hablarles sobre las políticas públicas y los mecanismos existentes de protección social. Espero hacerlo lo más ameno posible, cosa un tanto complicada porque la materia es extensa y el tiempo para contárselo a ustedes creo que poquito. Bueno, pues sin más dilación. Vamos a comenzar señalando que el estudio de la pobreza y la exclusión social entiendo que debe hacerse de forma multidisciplinar. Por esa razón me parece que ha sido muy acertada la forma en que se han enfocado estas jornadas en los distintos campus, en las distintas facultades de los campus, del campus. Espero y ojalá que con iniciativas como esta seamos capaces de sentar las bases y dar con claves y propuestas que ayuden a pensar en los modelos diferentes y más realistas para alcanzar la plenitud de derechos en todas las personas. Bueno, para situarnos un poco, y dado que soy la primera en intervenir, partiremos de una brevísima introducción para pasar a esclarecer algún concepto que para alguno de nosotros, al menos para mí, han sido novedosos. Pasaré de puntillas por los planes de inclusión social, hablaré de las políticas públicas, tocaremos la protección social en todo su conjunto, pero todo muy breve, ya les digo. De hecho, tengo aquí el esquema para no saltarme nada. Donde voy a enfocarme más es como eje vertebrador del sistema en la seguridad social y el sistema público de protección social en España. Pasaré por las prestaciones protectoras para diferenciarlas con los servicios sociales de las prestaciones económicas. Varios autores dicen que la pobreza y la exclusión social son conceptos distintos. Dicen que, en concreto, Cabrera dice que es más amplio que el concepto pobreza. Para hacernos una idea, dicen que más vale una imagen que 1000 palabras. Como podemos ver en la imagen, sí es verdad que se puede tener recursos económicos y no sentirse, y sentirse excluido socialmente, y justo al contrario, no tener muchos recursos económicos, pero no sentirse excluido. No, ven aquí de Cabrera. Bueno, cuando hablamos de exclusión social, nos estamos refiriendo a situaciones que impiden la satisfacción de necesidades básicas, como puede ser el trabajo, la vivienda, el acceso a la sanidad y su participación en la sociedad. Como digo, vamos a descubrir ciertos contextos, como puede ser la exclusión social, la pobreza, el riesgo de pobreza, la privación material y siglas que estamos muy acostumbrados a ver en cantidad de noticias y periódicos y no sabemos qué significado tienen. Vamos a empezar con la exclusión social. Nace en Francia este concepto en 1970 y es con un texto de René Lenoir que, bueno, yo lo he traducido a mi manera, Los excluidos, un francés sobre 10. Pero, ¿qué significa la exclusión social? ¿Aporta algo nuevo o es otra palabra para hablar de pobreza y de desigualdad? La tasa de riesgo de pobreza, de la que vamos a hablar en las diapositivas que vamos a ir viendo más adelante, refleja también la definición de pobreza que da el Consejo Europeo en 1975 y que les leo textualmente. Pobre, aquella persona u hogares cuyos recursos son tan escasos
que les impiden llevar un modo de vida mínimamente aceptable en el país en el que viven. Cuando hablamos del riesgo de pobreza monetaria, normalmente se utiliza para el porcentaje de personas que están por debajo del umbral de pobreza. En España, los datos que he cogido son del 2015, aunque lo he actualizado al 2016. Cualquier persona que se encuentre en un hogar unipersonal por debajo de esa cantidad ya se considera que está dentro del riesgo de pobreza monetaria en España. La cantidad es distinta cuando hablamos de hogar con 2 adultos y 2 menores. Entonces, ¿cuándo se considera que una persona sufre privación material? Bien, pues tiene que padecer, no sé si lo ven muy bien ahí, tiene que padecer al mismo tiempo de estas 9 privaciones, 4. Como puede ser pagar el alquiler, mantener caliente su casa, tener coche, tener lavadora. Siempre que se junten 4, se supone que tiene privación material. Bueno, por fin aparece el CES, que no es otra cosa que el Consejo Económico y Social, de donde he sacado todos los datos que voy a facilitar en mi intervención. Son de enero del 2017 y les recomiendo que si tienen la posibilidad, no ya de leerlo entero por supuesto, pero de echar un vistazo, es muy interesante porque es un estudio que contribuye a dibujar el diagnóstico, la magnitud y los perfiles de la pobreza en España. Como podemos observar en esta noticia, que no es más que una entre tantas, sobre el tema que estamos tratando, nos habla de datos que se obtienen de fuentes, de siglas que en ocasiones no entendemos. Entonces, he considerado oportuno analizarlas súper brevemente. Como por ejemplo, para quitarnos esa duda, AROPE se utiliza para medir el riesgo de pobreza y exclusión social en España. Eurostat no es otra cosa que estadísticas de pobreza establecidas a nivel europeo. ¿Qué planes de inclusión social existen en España? Tenemos 2. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y el Método Abierto de Coordinación Social. Este método abierto de coordinación social, en concreto, lo que hace es que se coordinen las políticas de inclusión y protección social con los demás Estados miembros de la Unión Europea. Vamos a reparar en qué es esto de políticas públicas y distinguiremos, aunque muy por encima, porque ahora lo explicará bastante mejor que yo el profesor Prieto, cuáles de ellas son europeas, y así nos detendremos algo más en cómo nos lo guisamos en España. Para facilitarnos las cosas, nos encontramos con que no hay un consenso o definición universal sobre políticas públicas. Para acercarnos a su definición, podemos entenderla, según nos dice Rodríguez Cabrero, como el conjunto de objetivos, acciones y decisiones que realiza un gobierno para dar solución a determinados problemas, cuyo objetivo debe ser el bien común, el bienestar social. Es decir, un producto del sistema político dirigido a lograr un impacto sobre el bienestar de la población. Al analizar las fases nos damos cuenta de que existen varios problemas, que son los asuntos que deben solucionarse o de tratarse, donde entran en juego actores que por supuesto no son de teatro, sino que son individuos que formulan la forma en que puede darse solución a estos problemas, y a este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno es a lo que denominamos política pública, que no es otra cosa que la decisión final adoptada por el gobierno, que como todos sabemos, pues se refleja en leyes, en reglamentos, en diversidad de normas.
Como no podía ser de otra forma, la última fase que hemos visto en la diapositiva anterior es evaluar los resultados que se vayan obteniendo. Para ello entiendo que se debe tener en cuenta estos criterios que vemos en la diapositiva, pero debemos resolvernos ciertas preguntas. ¿Han sido adecuadas? ¿Ha sucedido algo? ¿Ha sucedido lo que se había previsto? ¿Se ha hecho todo de la mejor manera posible? Las políticas que dan sustento al modelo social europeo, que como digo voy a tratar de ser muy breve en ello, pues han ido ganando bastante peso, entre otras con la estrategia de Lisboa y posteriormente la estrategia de Europa 2020. En el terreno de los objetivos, la estrategia de Lisboa me parece que tuvo uno bastante ambicioso, que era erradicar la pobreza para el año 2010, cosa que como todos sabemos no se ha conseguido, y actualmente es la reducción de 20 millones de personas en situación de pobreza para el año 2020. No sé si es más o menos ambicioso que el anterior, pero quizás se podría decir que una de las novedades es que en esta estrategia de Europa 2020 se pone cifras. Y si hablamos de cifras, para que en España se cumpla lo que la Unión Europea pide con su estrategia Europa 2020, se requeriría que se reduzca la población de riesgo de pobreza y exclusión de 2.800.000 personas, todo ello, como ya les he adelantado, antes del año 2020. Para poder alcanzar esa meta, lógicamente, pues habrá que hacer una fuerte inversión social, también una mayor dotación presupuestaria que al día de hoy creo que no existe, y bueno, un amplio y firme compromiso político para poder llegar a lo que nos pide la Unión Europea. Cuando me he puesto a analizar y a evaluar las actuaciones que se están llevando en el sentido o en relación con las políticas públicas, resulta que al mirar los distintos niveles territoriales me planteo varias cuestiones. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Cómo y por qué lo hacen? ¿Y qué efecto produce? Cualquiera de las respuestas a estas tres preguntas tiene que estar basada en el principio de cooperación y con pleno respeto a la distribución territorial de las competencias que están en vigor. En cuanto a los organismos que regulan y gestionan la protección social, hay que señalar en primer lugar que el reparto competencial constitucional, que como vemos lo encontramos en el artículo 148, está equivocado, y 149 de la Constitución española, no contempla la noción de protección social, algo muy curioso. Sí que contempla el de seguridad social, que como ven ahí englobaría la seguridad social y el servicio público de empleo, y también habla de la sanidad y la asistencia social. De manera muy esquemática, podríamos decir que la seguridad social tiene sus competencias la Administración Central del Estado y la asistencia social sería competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Dejamos la sanidad como competencias compartidas entre ambas. Y por fin llegamos a la protección social. Aquí vamos a intentar detenernos un poquito más en qué se entiende como protección social, qué normas rigen sobre ella, y para terminar, y de forma muy puntual, comentaremos algo sobre los gastos que esta ocasiona. La definición de protección social es un ejercicio bastante complejo, entre otras cosas porque la definición puede ser diferente
cuando se hace referencia a un país desarrollado o a uno que está en desarrollo. No obstante, no debemos dejar de pasar, aunque solo sea con un pequeño inciso, que la OIT en el 2005 reconoce como uno de los mayores logros sociales del siglo XX la protección social. En resumen, podríamos decir que engloba las distintas fórmulas a través de los poderes públicos para atender todas estas situaciones de necesidad que estamos viendo. Bueno, vamos a pasar directamente ya a las normas de protección social. Solamente vamos a pasar por el borde sin entrar demasiado en la materia, pero tengo que comentar, por supuesto, el Código Europeo de Seguridad Social del Consejo de Europa, que se aprueba por dicho Consejo en su reunión de París del año 1972, y sobre todo el Convenio 102 de la OIT, que como ven es del año 1952, y se denomina norma mínima. ¿Por qué? Pues porque de forma exhaustiva y detallada nos habla de las situaciones que se deben proteger por parte de la seguridad social. Y sobre todo, pues el nivel de protección que cada una de ellas debe alcanzar. Cuando hablo de Constitución española, podría decir muchísimas cosas, pero bueno, me voy a quedar solo en que obliga a los poderes públicos al mantenimiento de un régimen público que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. No me voy a detener en cada una de ellas. Y sobre la Ley General de la Seguridad Social Española, pues solo mencionarles que el artículo 42.1 ampara las 9 ramas de protección que figuran en el convenio que acabo de decir, que es la norma mínima, el 102 de la OIT. Ahí vemos los artículos, no me puedo parar en ellos. Bueno, los gastos de protección social. Como les he dicho, esto de las siglas a mí no me gusta nada y entonces les pongo el significado cada vez que me acuerdo para que todos sepamos de qué hablamos cuando estamos con los gastos de protección social. Bien, pues el Sistema Europeo de Cuentas Integradas de Protección Social los define como el conjunto de gastos ocasionados por la cobertura de las cargas que resultan para los individuos por la existencia de determinados riesgos, contingencias o necesidades. Aquí creo que entraría la asistencia sanitaria, la enfermedad, las contingencias más o menos que todos conocemos. En la medida en que este gasto dé lugar a la intervención de un tercero y sin que por ello se dé contrapartida simultánea y equivalente del beneficiario. Para hacernos una idea sobre la importancia del gasto español en gasto social, bueno, pues vamos a dar un brevísimo repaso a los últimos datos. Es verdad que estos datos se sacan entre 2007 y 2014, pero aunque pensemos que del 2007 ya han pasado prácticamente 10 años, nos viene muy bien porque así observamos la intensidad que tuvo cuando estábamos en plena crisis económica. Y así vemos también qué dirección han seguido las políticas públicas en esta parcela. No voy a pararme, como están viendo lo de la diapositiva, a simplemente decir que, bueno, que España, entre los países de la Unión Europea, como ven por los porcentajes, es de las que mayor proporción de gasto social dedica a este tipo de prestaciones. Pero no nos podemos poner muy contentos porque ahora veremos que no siempre es así. Una vez que hemos deducido que la protección social es un complemento del sistema de la seguridad social, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pasa con la protección social
de los excluidos del sistema de seguridad social. Pues bien, en el sistema de protección social, los instrumentos de garantías de renta, digamos que esta palabra la vamos a utilizar ya a partir de ahora en adelante, porque es el papel predominante para que dentro del sistema de prestaciones de la seguridad social consigamos que ciertas personas tengan la opción de solicitar o de tener acceso a este tipo de prestaciones. Si seguimos con las estadísticas, vemos que casi uno de cada 4 personas en España encuentran en la seguridad social una garantía de rentas para vivir, sobre todo cuando no se tiene empleo o bueno, no se puede desempeñar por alguna de las causas. Y estoy viendo aquí que es algo más de 137.800 millones de euros, lo que equivale al 12% del PIB, o sea que la cantidad es interesante. Bueno, para ponernos en situación, podemos distinguir dentro del sistema público de protección social, todo esto grosso modo, 3 tipos de prestaciones: las económicas, las protectoras y los servicios sociales. Las económicas, digamos que su fin es reparar o superar los estados de necesidad derivados de contingencias que acarrean una pérdida de ingresos, pues por las circunstancias que todos sabemos, como puede ser el desempleo, tener algún tipo de enfermedad. Bueno, ahora lo veremos más despacio. Respecto a las protectoras, pues incluye la asistencia sanitaria y la recuperadora, y los servicios sociales, que digamos que son prestaciones cuya finalidad es complementar las prestaciones económicas de las que hemos hablado al principio. En España el sistema de pensiones se caracteriza por 2 ámbitos de protección: el contributivo y el no contributivo. Como vemos en la diapositiva, el contributivo, digamos que está en función de los periodos previos que se hayan cotizado, y en cambio el no contributivo se encuentra orientado a las personas que no pueden acceder a estos regímenes del sistema de la seguridad social por no haber cotizado el tiempo suficiente, bueno, por ciertas cosas que ahora las analizaremos. Como vemos, las prestaciones contributivas las podemos calificar en prestaciones económicas de carácter temporal, que sería la incapacidad temporal y el desempleo, y las pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad. Las no contributivas, en cambio, comprenden el derecho de jubilación y de invalidez. Y bueno, vamos a tocar ahora más adelante las prestaciones económicas por hijo a cargo. Voy a comentar las complementarias, cuya cobertura es voluntaria y su contratación es libre, pero no nos vamos a detener ni en las contributivas ni en las complementarias. Por lo que vamos a pasar a analizar el nivel básico de la seguridad social, el no contributivo. Este nivel básico está dirigido a personas sin cotizaciones, como les he dicho, ni recursos, y está financiado con aportaciones del Estado, y lo gestionan entidades públicas especializadas. Cabe señalar de antemano que existe diversidad de figuras que coexisten en el sistema español de protección social, cuyo requisito fundamental es la situación de carencia de rentas suficientes. Ya les adelanté que esta frase iba a salir muy a menudo en las diapositivas siguientes. Entre otras, puedo citar las pensiones y prestaciones de naturaleza no contributiva de la seguridad social, junto a las protecciones familiares, así como los complementos a mínimos, por ser una de las piezas fundamentales. Esta la vamos a ver ahora, la de los complementos a mínimos, sin dejar pasar prestaciones por razón de necesidad o, en el caso también de los españoles retornados, además de la protección por desempleo y los servicios sociales.
Vamos a empezar con la primera y la última para dedicarle más tiempo a las no contributivas. Con la Ley General de la Seguridad Social se extiende la cobertura de prestación a las personas sin recursos económicos no incluidas en la asistencia sanitaria del sistema de la Seguridad Social. Es cierto que todo esto no sucede, aunque aparece la Ley General de Sanidad con anterioridad, no llega a alcanzarse hasta el año 1989, que es cuando realmente se materializa esto que les digo. Bueno, hacer un pequeño inciso en que en el sentido de las protectoras tenemos que hablar de la entrada en vigor de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, porque todos los que estén inscritos en el padrón del municipio y residan habitualmente ahí también tienen en las mismas condiciones que el resto de los españoles derecho a esta sanidad. También es cierto que aunque no sean residentes y es una cuestión de urgencia, también tienen derecho, y si se trata de un menor de 18 años, la asistencia sanitaria se reconoce en las mismas condiciones que los españoles. Por último, que no quiero que se me olvide, las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, el parto y el posparto. Por su parte, cada comunidad autónoma ofrece también ayudas, y es que los beneficiarios de pensiones no contributivas también pueden necesitar bienestar social, ir a los servicios sociales. Importante, ¿podemos comentar alguno? Pues la atención a la dependencia, temas de educación, de vivienda. En fin, que para lo que realmente están los servicios sociales es para obtener más cobertura ante este estado de necesidad que tienen las personas sin recursos. Bueno, pues Francisco Umbral quería hablar de su libro y yo he venido aquí a hablarles sobre todo de las pensiones no contributivas económicas. Y voy a seguir el esquema que ven en la diapositiva. Estas figuras que aparecen aquí, las pensiones asistenciales, el SOBI, bueno, habrán oído alguna vez hablar de ellos, son figuras que ya están a extinguir, pero no obstante, perviven todavía. La Ley 26 de 1990 supuso un hito porque extiende a todos los ciudadanos el derecho a las pensiones de jubilación e invalidez. Incluso cuando no hayan cotizado nunca o, bueno, no hayan podido cotizar por alguna razón, como no pueden generar una pensión de carácter contributivo, con aplicación de esta norma y de efectos inmediatos, se atenuaron las situaciones de pobreza extrema entre las personas que se encontraban en esa situación. Según el último informe del CES, del que ya hemos dicho algo antes, en el 2015, 452.729 personas percibían una pensión no contributiva del sistema de la Seguridad Social, entre las cuales un 56% eran de jubilación y un 44% eran de invalidez. Como vemos, se aprecia que desde el año 2014 hay un incremento de perceptores que yo entiendo que responde en gran medida a la caída de los ingresos familiares por, bueno, el aumento de desempleo o la devaluación salarial, entre otras cosas. Los requisitos para solicitar este tipo de pensión es tener carencia de rentas. Esta carencia de rentas tiene que estar la cuantía tiene que ser inferior al ya mencionado umbral de pobreza. Este se fija anualmente por la Ley General de Presupuestos del Estado y he actualizado al año 2017, que se considera que tiene carencia de rentas cuando los ingresos sean inferiores a 5.164,60 euros al año.
Otro requisito indispensable es que el beneficiario de esta prestación resida en España, tanto en el momento de la solicitud como durante el periodo que la está percibiendo. Por hacer algún tipo de clasificación dentro de las pensiones no contributivas que pueden ser solicitadas por españoles residentes en España, pues podemos diferenciar la pensión de invalidez, la de jubilación o las prestaciones familiares de hijo a cargo. Vamos a ver muy brevemente cada una de ellas. En las de invalidez, simplemente destacar que existen 2 grados de invalidez, que sería el que esté por encima del 65% o el que esté por encima del 75% y necesite la ayuda de una tercera persona. El porcentaje de esta discapacidad la determinan equipos de profesionales especializados y valoran tanto los factores físicos como otros factores sociales. ¿Qué sucede con aquellos trabajadores que llegan a la edad de la jubilación y no han logrado acumular las cotizaciones suficientes? Pues para ello existe esta prestación económica, la pensión no contributiva de jubilación. Cuando no tienen o carecen de recursos suficientes y no hayan cotizado nunca o no tengan el tiempo suficiente para conseguir una pensión de jubilación contributiva. Requisitos, bueno, pues entre muchos, destacar que por supuesto tienen que ser mayores de 65 años, la edad sobre todo. Las prestaciones familiares por hijo a cargo, yo entiendo que constituyen una medida de protección familiar de carácter económico, periódico y directo. Es a nivel estatal y lo que se pretende es otorgar seguridad social al progenitor con el objetivo de contribuir a los gastos de la crianza, de la educación de los hijos y, bueno, evitar así el impacto negativo que esto puede tener en la renta familiar. Como vemos en la diapositiva, las condiciones de acceso en las cuantías económicas difieren en su función de edad y de grado de discapacidad. Bueno, al observar este cuadro vemos cómo se pone de relieve, y creo que existe una necesidad de reflexionar sobre el actual sistema que tenemos de prestaciones por hijo a cargo. Creo que se debería de ampliar su cobertura en un mayor número de hogares, en las cuantías que se asignan, sobre todo las periódicas, para que se convierta en un verdadero mecanismo de apoyo económico. Bueno, eso ya veremos cuándo lo conseguimos. Los complementos a mínimos. ¿Qué pasa con las pensiones más bajas? Concretamente, las que no llegan, y hablo de pensiones contributivas en este caso, las que no llegan a alcanzar el límite que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues que cuentan con este complemento a mínimos. ¿Qué hace esto? Pues garantiza el nivel de subsistencia de muchos de los pensionistas. En definitiva, son las cantidades que se añaden a las pensiones más bajas, las que no alcanzan ni la cuantía mínima establecida. Estas son las pensiones mínimas del 2017, a las que tienen que llegar y si no necesitarían los complementos, pero como vemos las cuantías mínimas que las fijan los presupuestos generales del Estado no es homogénea. Eso lo podemos ver pues en la clase de pensión, la edad del pensionista, la unidad familiar, si depende o no. Vemos cómo van cambiando las cifras dependiendo de todos estos conceptos. Los españoles residentes en el extranjero, pues la prestación que tienen es la de razón de necesidad, que bueno, es
un mecanismo para garantizar la prestación a los españoles residentes fuera de España. Tienen que haber cumplido los 65 años de edad o estar incapacitados para el trabajo y que se encuentren verdaderamente en una situación de necesidad por carecer de los recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades. Españoles de origen retornados, pues esta pensión asistencial se llama de ancianidad, perdón, y es que se reconoce, si cumplen algunos requisitos, la pensión de jubilación no contributiva. Lo único que la diferencia de la pensión de jubilación no contributiva y esta pensión es que esta pensión asistencial no le exige que haya tenido periodos previos de residencia en el territorio español. Las prestaciones familiares pues van dirigidas a cubrir la situación de necesidad económica que, como hemos dicho antes, produce pues estas responsabilidades familiares, el nacimiento, la adopción en otros casos. Y yo diría que especialmente la asignación económica por hijo o menor a cargo, que es la que vemos ahí, que es el pago periódico, tiene un componente asistencial y constituye un mecanismo de lucha contra la pobreza al ir dirigida a familias con escasos recursos. Bueno, los gastos de protección familiar, como ya les dije antes y les indiqué en alguna diapositiva anterior, desgraciadamente no siempre están por encima de los porcentajes que tiene la Unión Europea. En este caso, España está en el 1,3%. El subsidio especial por maternidad. Este aparece con la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres y ¿qué decir de él brevísimamente? Pues que solamente se utiliza cuando es caso de parto, que es para las personas o las mujeres en este caso que son de cuenta ajena o están en cuenta propia en la Seguridad Social, y que el único problema que tienen para conseguir, estando de alta, la prestación por maternidad es que no tienen el periodo mínimo de cotizaciones que se exige para esta prestación. Entonces, la forma de solventarlo es a través de este subsidio especial por maternidad. Bueno, además de las prestaciones contributivas y de todos estos subsidios que hemos hablado, el Servicio Público de Empleo, como no, pues gestiona otras prestaciones y bueno, pues tiene programas. No lo voy a revisar ni voy a profundizar porque, bueno, don Ángel ahora me imagino que será un tema a tratar en su intervención. Sí que, según la media del 2016, podemos ver en este gráfico cómo por encima de la prestación por desempleo está el porcentaje de subsidio por desempleo. Para terminar con el desempleo, simplemente decir que los programas que se han puesto en marcha para paliar las situaciones de desempleo, bueno, pues parece ser que no están siendo tan eficaces y tan eficientes como se esperaba. De los servicios sociales, ya para ir terminando, lo único que les puedo decir es destacar quizá pues que se encargan de la dependencia, todo lo que está relacionado en el ámbito de la dependencia, en la protección de la infancia, las personas con discapacidad, la violencia de género. Bueno, pues durante los últimos años de crisis, desgraciadamente, todos estos servicios sociales han estado sometidos, pues yo creo que a doble presión, derivado justo
de toda esta vulnerabilidad social que hemos estado teniendo durante estos últimos años. Y para terminar, mi propuesta para evitar en lo posible la desprotección de aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad, pues ¿cuál va a ser? Pues que se deben establecer mejores políticas integrales de protección social y reforzar las existentes. Es decir, que se ofrezca seguridad contra los riesgos, que se promuevan oportunidades para mejorar los mercados laborales y la productividad y, como no, pues que se mejore la equidad y así se reduzca la pobreza. Gracias por su atención.